Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. Antes de iniciar la clase de hoy, quiero expresar mi agradecimiento a los autores de las imágenes utilizadas en esta presentación. Estas imágenes han sido seleccionadas de diversas fuentes en línea, es decir, de la web, con el propósito exclusivo de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden, jóvenes, que este vídeo ha sido diseñado como parte de una clase asincrónica, la cual servirá como complemento a nuestra próxima sesión presencial o depende de algunos factores externos, podríamos ir a clases virtuales, pero de manera sincrónica. En este contexto no profundizaré algunos temas, o sea, aparte de algunos temas, ya que se abordarán con mayor detalle durante nuestra clase en el aula. Mi objetivo es proporcionarles una introducción clara que les permita prepararse para las discusiones que tendremos en persona. El tema a tratar el día de hoy es técnicas radiológicas del tórax. Les voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy que la tengo en el monitor de acá. Recordando primero que anatómicamente el tórax es volumétrico. Me refiero a que tiene región anterior, posterior, medial y lateral. En relación a la rayos X de tórax que ustedes van a recibir en una sola lámina, en un solo plano. Pero hay signos radiológicos que me van a ayudar a determinar que esa imagen patológica que nosotros vemos en una región inquietora puede estar en región anterior o región posterior, hacia medial o hacia lateral. Eso lo vamos a ver a medida que vayamos viendo los temas en cada clase. Para realizar una región X de tórax, tenemos que preparar donde se registra la imagen. Recuerden que esta carpeta plástica se llama chasis de color naranja, en este caso. El chasis se lo coloca en la bandeja de este aparato grande que está pegado a la pared, que se llama Buki Mural. Este es el Buki Mural. Siempre y cuando los exámenes radiológicos se hagan con el paciente en posición de pie. Cuando tengamos nuestras clases presenciales o de manera virtual sincrónica, entonces vamos a profundizar más el porqué de algunas interrogantes que quedan en cada diapositiva de esta clase. Se lo coloca en esta posición. Lo vemos más de cerca y observen, le pedimos al paciente que ponga sus manos en la cintura y los codos hacia adelante. También tiene una razón que lo veremos nosotros en la clase presencial. Y solicitamos también al paciente que respire profundo y así los pulmones lo llenamos suficientemente de aire. Aquí tenemos nosotros la estándar, la de superpuesto sobre la espalda del paciente. La proyección lateral de tórax, como su nombre lo indica, la paciente lo coloca en posición lateral y la reacción va de lado. Se puede poner, en este caso, el lado izquierdo sobre el buquimural o puede ser el lado derecho, depende de la patología que vayamos a investigar y en qué pulmón. Eso lo vamos a ver cuando veamos los temas de las diferentes patologías pulmonares. Si vemos más cerca al paciente, vemos nosotros la posición, al menos de las extremidades superiores. El único inconveniente de pronto de esta proyección es que los vértices no son tan valorables. ¿Por qué? Porque observen, se superponen los tejidos blandos y estructuras óseas de ambos hombros sobre el vértice pulmonar. Pero entonces, ¿para qué le realizamos la rayos equilateral de tórax? Para comprobar la localización exacta de pronto en alguna patología de la imagen patológica. Es decir, si está en la región anterior, si está en la parte media o si está en la región posterior. Pero guiándonos primero con la región X estándar de tórax, porque en la estándar de tórax nosotros podemos decir, está en el pulmón derecho y en el pulmón derecho nos vamos a la lateral, está hacia adelante, sea en medio o está hacia atrás. Esto lo vamos a profundizar un poco más después. Tenemos la rayos X de tórax antero-posterior. Quiere decir que la reacción que sale del tubo rayos X va a estar de frente al paciente. O sea, va de adelante hacia atrás. Esto se utiliza más que todo en pacientes de cuidados intensivos o pacientes que no pueden ponerse de pie y colaborar para ponerlo en la posición estándar de tórax. Y vamos a obtener esta imagen radiológica.
que la vamos a discutir en clase. También tenemos la proyección de tórax en decúbito lateral con rayo horizontal. ¿Qué significa en decúbito lateral? Que al paciente se lo coloca en esa posición, en decúbito lateral. Puede ser de esta manera, mirando al tubo de rayos X o de espalda al tubo de rayos X. ¿Y por qué se llama con rayo horizontal? Porque la radiación va en esta dirección, horizontal. Y ahí nosotros tenemos la imagen de la rayos X de tórax que se la ve en la posición en que está el paciente en este momento. Y tenemos la rayos X lordótica de tórax que nos va a servir para valorar los vértices pulmonares exclusivamente. ¿Cómo ponemos al paciente? De pie, mirando al tubo rayos X, quiere decir que la radiación va de adelante hacia atrás. Pero observen detenidamente, los hombros del paciente están pegados al buquimural, pero inclinados en aproximadamente unos 30 a 45 grados. ¿Cuál es el objetivo de esta posición? En que se desplacen las clavículas hacia arriba y hacia atrás. Y con ello, como observamos aquí en esta región X de tórax, lordótica, las clavículas desplazadas hacia arriba y hacia atrás y dejamos descubiertos los vértices pulmonares para poder nosotros valorarlos. Pero entonces, ¿cómo estaban las clavículas en una rayos X estándar de tórax? Veamos acá. Las clavículas estaban superpuestas sobre los vértices pulmonares, aunque de pronto tampoco es impedimento para visualizar una imagen patológica en los vértices, pero los vértices lo valoramos mejor en la rayos X lordótica de tórax. Aquí, como vemos, tenemos una lesión que es una caverna, eso lo vamos a tratar después, en el vértice del pulmón del lado derecho. En la proyección lateral la tenemos aquí con esquemas anatómicos, las estructuras o sombras cardiovasculares, las sombras de los huesos, en este caso esternón, el- los cuerpos vertebrales, por acá estructura del mediastino, la luz aérea de la tráquea, etcétera. El diafragma derecho y el diafragma del lado izquierdo. Hay que tomar en cuenta algunas características técnicas en una rayos X para que podamos nosotros poder evaluarlo. Entonces, primero consideramos la dureza, es decir, ese tono grisáceo que tiene que tener de manera correcta una rayos X de tórax. Quiere decir que hay dos tipos de rayos X que no están bien tomadas, que vendría a ser la rayos X penetrada, también llamada dura o quemada, y la rayos X blanda, o también llamada poco penetrada. Veamos que las características visuales de cada una de ellas. La rayos X número uno es la rayos X blanda, como vimos acá anteriormente, o poco penetrada. Se caracteriza por ser muy blanca, como que brilla mucho, y eso no deja o no permite valorar los pulmones. Y la rayos X número 2 también está mal tomada. Es aquella película que vimos en la diapositiva anterior, que es la dura o penetrada, o quemada. ¿Qué sucede aquí? Se ve muy negro los pulmones, no podemos valorarlo. Entonces, el tono grisáceo normal, es decir, en característica de dureza de una rayos X de tórax, lo normal vendría a corresponder a esta rayos X, donde nosotros podemos ver las tres primeras vértebras dorsales y no vemos el resto de vértebras dorsales. Quiere decir que el tono de gris está adecuado para valorar las diferentes estructuras que se visualizan en la rayos X estándar de tórax, especialmente los pulmones. Pero ¿qué diferencia tiene con la blanda? Observen en la blanda, no se ve la columna para nada. En cambio, la penetrada se ve la columna, claro, pero se ve demasiado la columna. Miren el mediastino como está la sombra cardiovascular. Se pierde a nuestra vista. Entonces son películas mal tomadas. ¿Qué podemos comentar de estas rayos X? Lo veremos en clase, como igualmente esta foto. ¿Qué podemos comentar de estas rayos X? Vamos a ver sus comentarios en clase. Otra de las características técnicas de una rayos X de tórax es que esté centrada. Cuando se considera
que está centrado en una rayos X de tora. Cuando ambas clavículas, es decir, sus extremos, son simétricos de un lado con el otro, tanto derecho como izquierdo, en relación a la línea media. Y si no lo están, entonces es una película rotada que no se puede valorar. Veamos la imagen, entonces trazamos de manera imaginaria en la línea media en apófisis espinosa a nivel de la altura de las clavículas y vamos a señalar también los extremos de ambas clavículas. Observen que el espacio tanto el lado derecho como el lado izquierdo son simétricos. Si nosotros le hacemos una medición con herramienta digital o un goniómetro, después una cinta métrica o una regla, nos va a dar el mismo valor numérico en milímetros en centímetros del lado derecho como el del lado izquierdo. Vean ustedes ahí. Pero ¿qué sucede con una película está rotada? Partimos la línea media, los extremos de la clavícula y observamos que en el lado derecho se ve más estrecho, más corto que el del lado izquierdo, por lo tanto está rotada y nos van a dar falsas imágenes como por ejemplo una pseudocardiomegalia o de pronto artefactos de interposición de tejidos blandos, entre otros tipos de aspectos que no se pueden valorar. También consideramos si el paciente ha respirado profundamente, es decir, si ha ingresado, el volumen de aire es suficiente para poder determinar que se pueda valorar los campos pulmonares. Cuando decimos que el paciente ha respirado profundamente con la película de rayos X está bien inspirada, cuando vamos a contar como mínimo 9 a 10 arcos costales, pero los posteriores, recuerden que en la rayos X de tórax lo que notamos mejor son los arcos posteriores que sus segmentos laterales o segmentos anteriores. O de pronto, hay otros doctores que consideran 8 a 9 espacios intercostales, pero lo que vamos a ver nosotros son arcos costales posteriores. Aparte que los ángulos cotodiafragmáticos van a ser bien notorios y van a terminar en pico. Entonces, tenemos aquí dos rayos X de tórax. La número uno, rayos X están de tórax normal, y rayos X de tórax número 2 es la que está mal inspirada, mal respirada. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros contar los arcos costales, los segmentos posteriores, entonces vamos a contar desde arriba. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 11. Entonces quiere decir que el paciente respiró profundamente, ingresó la cantidad suficiente de aire en los pulmones para poder valorar esa rayos X. ¿Qué sucede con la rayos X número 2? Vean ustedes, tenemos arcos intercostales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, apenas 7 u 8 por ahí. Y notamos la diferencia del volumen pulmonar. ¿Qué conseguimos con esta maniobra de inspiración? Que de pronto, si el paciente tiene una imagen patológica o una lesión aquí a nivel de la base, donde estoy señalando en este momento la base pulmonar del lado derecho, se me ocurre. Si el paciente no respira adecuadamente, observen, el diafragma del lado derecho no desciende. Por lo tanto, va a ocultar la imagen patológica. O de pronto también notamos la sombra cardíaca, que aquí como los diafragmas están hacia arriba, porque no ha respirado profundamente, no ha llenado de aire los pulmones del paciente, por lo tanto, el área cardíaca como que se amolda y se estira en dirección transversal. Hay que recordar también anatomía de tórax, lo que hemos visto nosotros en semestres anteriores. Recuerden que una rayos X estándar de tórax no es más que la sombra del tórax del paciente, de todas sus estructuras de la caja torácica. Una vista posterior, una vista anterior, que en la vista anterior se han resecado los tejidos blandos, los arcos costales, las pleuras, que vamos a tratarlo en el tema de patrón pleural, y los pulmones. Recordar que cada pulmón derecho y pulmón del lado izquierdo tienen sus lóbulos, están por colores en este momento, y cada lóbulo tiene sus segmentos. Hay que recordar estos lóbulos y el nombre de los segmentos. Una vista posterior de ambos pulmones, una vista lateral. Vean ustedes que cada lóbulo va a estar formado o de pronto separado por las llamadas cisuras, la cisura mayor y la cisura menor en el pulmón del lado derecho. Esto ya lo hemos estudiado, solo hay que recordarlo. Y en el pulmón del lado izquierdo tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior.
con su respectivo segmento. Cada pulmón lo vamos a dividir nosotros a nivel del ilio, es decir, en la mitad, de la mitad hacia arriba y mitad hacia abajo. De la mitad hacia abajo corresponden a las bases pulmonares, base pulmonar derecha, base pulmonar del lado izquierdo. Por lo tanto, en la base pulmón del lado derecho, como tengo tres lóbulos, es el pulmón derecho, hacia adelante está el lóbulo medio y hacia atrás está el lóbulo inferior. En la base del pulmón del lado izquierdo también tenemos dos lóbulos. Hacia adelante está el lóbulo superior y hacia atrás está el lóbulo inferior. Este es el pulmón del lado derecho, correcto, porque tenemos las dos cisuras, mayor y menor, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y acá tenemos como esquema el pulmón izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior. Observen que el lóbulo superior viene del vértice hacia la base. Por eso en la base del pulmón del lado izquierdo tenemos dos lóbulos, el lóbulo superior hacia adelante y el lóbulo inferior hacia atrás. Ahí tenemos un vídeo. Entonces observamos la tráquea, la división de la tráquea en bronquio, la carina, los vértices pulmonares, las bases. Tenemos la cara interna, también acá el ilium de cada pulmón derecho e izquierdo, la superficie de la base de ambos pulmones. El pulmón del lado derecho tiene la cisura mayor, cisura menor, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el pulmón del lado izquierdo tiene una sola cisura, una gran cisura, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Recordando otra vez, el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo viene el vértice hacia la base. En la base del tórax tenemos estos ángulos o esta parte más declive de cada emitora que le vamos a llamar seno costodiafragmático derecho y seno costodiafragmático del lado izquierdo, también llamado conocido como ángulos. Entonces, los ángulos costodiafragmáticos, senos costodiafragmáticos, terminan en pico normalmente. Tienen ángulo agudo y se ven radiolúcidos. Esto aquí lo vamos a trabajar con mayor profundidad en el aula. Y también tenemos aquellos senos ángulos cardiofrénicos que va a estar limitado por el borde cardíaco y el diafragma, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Tenemos los ángulos costodiafragmáticos, derecho e izquierdo, y los costofrénicos, perdón, los cardiofrénicos. Los iliopulmonares, recuerden que es la región central de los pulmones donde confluyen tanto arterias, venas, bronquios y ganglios linfáticos. Los hilos pulmonares son radiopacos y la radiopacidad lo da las estructuras vasculares, más no las estructuras aéreas bronquiales. ¿Por qué? Porque los bronquios, recuerden, está lleno de aire y el aire se va a ver de color negro, es decir, radiolúcido en una rayos X. En el mediastino, que es la zona central radiopaca, esta imagen que se encuentra aquí, delimitada, este es el mediastino. Aquí va a encerrar aquellas estructuras como el corazón, grandes vasos, tráquea, timo, esófago, linfáticos, etcétera. Entonces, esta es una vista anterior, en la estándar de tórax, y esta es una vista lateral. En la vista lateral del mediastino lo vamos a clasificar, depende del autor, el mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior y también hay mediastino superior e inferior. Observen que el mediastino superior en el paciente adulto es estrecho normalmente o fisiológicamente. ¿Qué sucede en el paciente pediátrico? El mediastino, lo que todo el superior es amplio. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos es la sombra tímica, es la glándula tímica normal en el paciente pediátrico. Pero que a medida va avanzando la edad, en la adolescencia ya tiene que ir disminuyendo de volumen. A veces puede permanecer en la etapa adulta, pero ya no de este tamaño, sino que ya de un tamaño que no se puede visualizar por rayos X, pero sí se puede valorar por tomografía. Tenemos algunos aspectos de manera general del timo o de la sombra tímica en el paciente pediátrico. Lo podemos ver de esta manera, como redondeado, ocupando tanto la región derecha como izquierda del mediastino, o de pronto lo observamos así, solo hacia la derecha, pero con un aspecto muy particular, ¿ya? Casi en forma de triángulo, y decimos que es el signo de la vela tímica, que por lo general se presenta en el lado derecho.
O puede presentarse también en el lado izquierdo. En este caso tenemos en ambos lados, derecho e izquierdo. Tenemos otras estructuras del tórax, que es la tráquea, ramificaciones bronquiales principales, bronquios principales, la carina, que es la bifurcación de la tráquea en los bronquios principales, las ramificaciones bronquiales secundarias y terciarias. Observen aquí en este esquema, cada ramificación bronquial tiene su coloración para cada segmento de cada lóbulo, lo que hemos visto anteriormente en el esquema. Esto solo hay que repasarlo porque ya lo hemos aprendido en los primeros semestres en la asignatura de anatomía. La parte más pequeña tenemos aquí lo que es en el parénquima pulmonar, los lobulillos o también llamados acinos. Cada lobulillo va a estar separado de otro lobulillo por estos septos, que es como un intersticio. Y en cada lobulillo nosotros encontramos arterias, venas, ramificaciones bronquiales y lo primordial y fundamental para la función respiratoria, los sacos alveolares, que son muy pequeñitos. Estos son los sacos alveolares que están llenos normalmente de aire y que van a conformar un lobulillo. Y recuerden que ahí va a formarse el lóbulo, perdón, los segmentos del lóbulo y el pulmón. Entonces, por eso normalmente si los sacos alveolares están llenos de aire, los pulmones se van a ver radiolúcidos. Anatómicamente concluyendo, tenemos el pulmón. Cada pulmón, observe, tiene lóbulo, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, este es el pulmón del lado derecho. Cada lóbulo tiene segmento, cada segmento tiene lobulillos y cada lobulillo tiene alveolos principalmente. Entonces, vamos de mayor en menor desglosando la anatomía del pulmón. También tenemos linfáticos, cadenas linfáticas, peritraqueales, sucarinales, peribronquiales, etcétera, a nivel de lo que es el mediastino. Su relación con estructuras cardiovasculares, su relación con el tubo digestivo, en este caso el esófago, me refiero a los pulmones. Y tenemos que determinar una sistemática para lectura de una rayón X de tórax. Que cuando se nos presente una rayón X estándar de tórax, tenemos que visualizar primero la normalidad, o sea, que todo esté acorde a su morfología, a su densidad y a su localización en cuanto a estructuras anatómicas. Después nos damos cuenta, comenzamos a ver las imágenes patológicas que nos llaman la atención y comenzar a encasillar esas imágenes patológicas, lo que vamos a ver nosotros en patrones pulmonares. Por último, comenzamos y damos la impresión diagnóstica, es decir, esta imagen de aquí tiene cierta característica y es compatible con una patología, por ejemplo, neumonía. Pero hay imágenes en una rayón X estándar de tórax que de pronto semeja a una u otra patología. Entonces ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial radiológico o de pronto clínico y de laboratorio. Entonces ahí tenemos todas las estructuras de la rayón X estándar de tórax. Recuerden que en la rayón X estándar de tórax, lo que estoy haciendo en este momento, esto es derecho y este es el izquierdo del paciente. Entonces pulmón derecho, pulmón del lado izquierdo. Vamos a tratar cómo nosotros visualizamos al paciente. O sea, nuestra derecha es la izquierda del paciente, nuestra izquierda es la derecha del paciente. O tal como me están viendo de pronto si la pantalla no está invertida. Entonces, pulmón derecho, pulmón del lado izquierdo. Entonces tenemos parénquima pulmonar, dos, derecho e izquierdo, es todo esto radiolúcido. Todo esto radiolúcido es el parénquima pulmonar. Los senos diafragmáticos, derecho e izquierdo, que terminan en punta, estamos resumiendo, son radiolúcidos. Y los cardiofrénicos derecho e izquierdo. Los iliopulmonares, que son dos, uno está más alto que el otro por anatomía, son radiopacos. Los semidiafragma, bueno, en realidad es un solo diafragma, pero yo menciono como hemidiafragma para identificar que este aquí es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Hemidiafragma derecho, hemidiafragma del lado izquierdo. Es lo que estoy señalando. Al menos en el lado derecho lo que estamos señalando es más que todo el borde de la sombra hepática. Y en el lado izquierdo sí se dibuja esa imagen curva que corresponde al hemidiafragma. Y recuerden que debajo del hemidiafragma del lado izquierdo tenemos nosotros la cámara gástrica que por lo general está llena de aire.
Aunque puede ocurrir que no esté llena de aire, sino que de pronto de líquido y no se va a ver radiolúcida, es decir, de color negro. Tenemos también la tráquea. Vean ustedes, la luz de la tráquea es una imagen tubular, radiolúcida, porque contiene aire, tiene que estar totalmente centralizada. A veces en neonato puede que esté un poquito desplazado hacia un lado o hacia el otro lado. Eso es fisiológicamente normal. O con el llanto del paciente también puede movilizarse, me refiero al neonato. Pero si tenemos nosotros eh, una imagen que nos llama mucho la atención a nivel del vértice, a nivel del cuello, entonces que desplaza la luz en la tráquea, entonces decimos, bueno, esta no es una tráquea fisiológica del neonato, sino que es una masa que está desplazando. O de pronto en el paciente adulto una masa que está desplazando o una telecasia que está retrayendo la luz de la tráquea. Eso lo vamos a ver en algunas patologías, en clases posteriores. El mediastino es la sombra blanca que ustedes ven en el centro de la región X de tora. El corazón grande vaso vendría a corresponder a lo mismo del mediastino. Los huesos, tenemos clavícula, escápula. Los arcos costales, observen ustedes que los segmentos de los arcos costales que se notan van a ser los posteriores. Los laterales no se notan en esta proyección, tenemos que pedir una oblicua para ver segmentos laterales, una rayos X oblicua. Y los segmentos anteriores casi no se notan mucho porque tiene una distancia muy corta, porque recuerden que hacia adelante tenemos cartílago y los cartílagos que no están ossificados no se van a observar por rayos X. Ahí tenemos todas las estructuras que hemos mencionado. Y de esta manera tenemos que apropiar de manera visual cómo se ve la rayos X tan de tora para ir a la patología. Entonces ya comenzamos a descartar de que esto no está normal, esto aquí es patológico y qué patología hay. Algunas cosas que no he mencionado aquí en este vídeo lo vamos a trabajar nosotros en clase.